A ustedes por la invitación. ¿Estamos? Sí, sí, señor. Buenas noches a todos. Extravío, de la pluma de Miguel Correa, la voz de la China de la Rocola. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches, qué honor, un placer, qué gusto estar nuevamente con ustedes hoy viernes 6 de marzo del 2026. Bueno, y escuchamos, qué linda voz, la de Adriana Berrús, la China de la Rocola. Bueno, eso fue en Noches Morenas, ¿no? En Noches Morenas, que estuvo Adriana Berrús, la China de la Rocola. Ahora está radicada en Estados Unidos. Bueno, qué tiempos aquellos, tiempos bonitos, donde teníamos esta programación de música y que disfrutaba todo un público que se daba cita. Eran los días viernes, todos los viernes, a partir de las 18 horas. Bueno,
tiempos bonitos para recordarlos. Y hoy 6 de marzo, producción, a ver, mi estimado Julio Horacio, usted que es un adicto a la lectura, un adicto es, ¿no? Sí. ¿O adicto? Adicto, bueno, a la lectura, a ver si recordamos, porque hoy es una fecha histórica que nadie la recuerda. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! He tenido el gusto el día de hoy de monitorear muchos medios de comunicación y nadie se hace eco de esta fecha histórica para nuestra querida patria Ecuador. Así de fácil, así de simple. Pero aquí en Quinmo TV, su medio digital, un medio que está pendiente de lo mínimo, de lo que pasa en el país, de lo que ocurrió y de pronto de lo que pueda ocurrir también en el futuro. No es que somos adivinos, sino que ya uno avisora, intuye. Sí, 58 años de periodista, todo lo que he vivido es lo que me hace poner en práctica esa experiencia, intuir, así de fácil. Pero no, lastimosamente, uno intuye, pero no puede expresarlo porque no es así tampoco, no es así. Pero que ya más o menos intuimos qué pueda pasar, qué puede ocurrir, ya, por favor. Lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿sí? Dictaduras militares, después gobiernos, desgobiernos que han hecho mucho daño también al país. Eso hay que recordar, Y le decía a Julio Horacio, usted que es bibliotecario, archiviólogo, periodista, usted es embajador cultural de Ecuador para el mundo, miembro de la Casa de la Cultura. ¿Recuerda usted esta fecha histórica, el 6 de marzo? Yo le digo la Carta de la Esclavitud, sí se recuerda, ¿no? Sí, por supuesto. Muy buenas noches, amigos de Quinmo TV. A ver, dígame algo, ¿qué sabe? ¿Qué recuerda de esa Carta de la Esclavitud? Bueno, exactamente la Carta de la Esclavitud fue como se la denominó en esa época a la Constitución de Ecuador De 1845, ¿no? 43. No, en el 43 asume el segundo mandato Juan José Flores. En 1840 asume. Ya. Y en el 1843 se da la Constitución, la tercera Constitución de Ecuador, que Ya, se así la es. Carta de la Esclavitud. Ya. De ahí vino la Revolución Marxista. En el 45, 6 de marzo del 45. De 1845. Ya, perfecto. Quería solamente ver si lo hacía de pronto caer, mi estimado Julio Horacio. Muy bien. Sí, continúe, disculpe. Pero es que hay que recordar estas históricas y que nadie, ningún medio de comunicación. Qué pena. En verdad, tal vez dirán viejo pendejo, pero bueno, yo diría, ¿quién es el pendejo? Yo, bueno, prosiga Julio Horacio, disculpe. Claro, así es la Revolución Marxista, entonces fue el primer poder. ¿A dónde ocurrió eso? ¿A dónde ocurrió? Sí, la Revolución Marxista es el primer levantamiento, digamos, contra el poder central ya en época del Ecuador republicano. Se dio en Guayaquil, Muy bien. Debido a que no había un descontento social por parte de los ciudadanos hacia el gobierno de Los guayaquileños. especialmente de los grupos liberales que predominaban en la costa, en Guayaquil. En ese entonces Guayaquil pudo demostrar y consolidar lo que es su poder político ya en Ecuador. Entre los principales sabemos que lideraron fue Vicente Ramón Roca, José Joaquín
marzo, claro. No es marxista, no tiene nada que ver Con Marx. Carlos Marx. Marx, En ese así entonces, es. Carlos Marx era todavía un completo desconocido y él estaba en Europa nomás promulgando sus ideas, pero era Bueno, desconocido. no toque ese señor, ya, Sí, deje. volviendo a lo que es al Es tema, por el mes de marzo, así es. el tema de la revolución marxista en Ecuador, como indicaba, el objetivo de esta revolución marxista era dar lo que era fin al gobierno de Flores, que de la época floriana, que había aprobado Juan la José Carta de Flores. Esclavitud, así es, Juan José Flores, debido a que esta constitución, que la denominaron la Carta de la Esclavitud, tenía a que daba el dominio político de Flores y su círculo cercano. Había, como había indicado, las tensiones entre los sectores políticos de la costa y la sierra, reclamo de comerciantes y grupos liberales, especialmente en Guayaquil. Todo esto entonces llevó a que se dé la caída de Flores, se dé inicio a una época que es conocida como la era marxista, que fue de 1845 hasta 1859. Ahí se dio la cuarta constitución de Ecuador, que fue en 1845 y que llevó a la presidencia a Vicente Ramón Roca. Aunque durante la época del marxismo, que se dio la revolución marxista, hubo un gobierno, se nombró un gobierno provisional o triunvirato que asumía el poder, y que este es el que da la caída entonces de Juan José Flores. En definitiva, se lo derrocó a Juan José Así es, Flores, lo derrocó. Presidente de la República del Ecuador. Así ¿sí? es, sí, debido a la inestabilidad Así política que vivía, aunque la revolución marxista derrocó a un gobierno, podemos decir, Dictatorial, claro, estaba así es. pidiendo que sea 8 años su periodo presidencial, y para la época era considerado muy extenso y que era muy peligroso que una persona asumiera un poder tanto tiempo, porque había mucho dominio político entonces de parte del gobierno que tuviera ese periodo. Quería ser jefe supremo, Así. un poder dictatorial del presidente Juan José Flores. Bueno, hasta allí nomás, mi querido Julio Horacio, si no nos llevamos todo el tiempo del programa. ¿Ya? Es importante recordar que, como siempre, Guayaquil se levantó y derrocó al presidente Juan José Flores, ¿sí? Un gobierno prácticamente dictatorial, no democrático, no, dictatorial. Quería asumir todos los poderes, quería estar 8 años, quedarse, pero ¿para qué? Toda una eternidad en el poder, así de fácil y así de simple. Bueno, y ahora sí vamos con opinión y controversia, Julio Horacio. Esto fue unos datos históricos del 6 de marzo, que lastimosamente ya nadie lo recuerda. Bien, Julio Horacio, usted siendo un jovencito, está siempre al pie de estos datos históricos del país, y que no se lo puede dejar pasar por alto. Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Sí? Así como nos gusta la música, el fútbol, por favor, por favor. Bueno, ya está. Y bueno, se fueron el cuerpo diplomático de Cuba, ¿no? Sí, se fueron. Vamos con la información, adelante. Así es, funcionarios cubanos abandonan lo que es la sede diplomática en Quito tras cumplirse el plazo que impuso el presidente Daniel Noboa. El personal diplomático cubano abandonó este viernes 6 de marzo la embajada de la isla de Cuba en Quito, tras cumplirse el plazo de 48 horas dado por el gobierno del presidente Daniel Noboa para que se retiraran del territorio nacional. El mandatario declaró
Bueno, muy bien. Se fueron los diplomáticos cubanos de Ecuador. Así estaban las cosas, así se dieron, ya está. Y mañana es la cumbre en Estados Unidos, ¿sí? Que la va a presidir el presidente Trump. ¿Cuántos países en definitiva están? 12, 11, ¿cuántos son? 12 países. Vamos con la información, adelante. Así es, el presidente Daniel Noboa arriba a Estados Unidos para participar de la cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump. Ya el primer mandatario ecuatoriano ya arribó a Miami la tarde de este viernes 6 de marzo. Su viaje a Estados Unidos se da por la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por su homólogo estadounidense Donald Trump. Mediante un decreto ejecutivo, Noboa declaró en misión de servicio a la comitiva que lo acompañará durante su viaje oficial internacionalmente entre el 6 y 8 de marzo, que estarán integradas por ministros y secretarios de Estado. El mandatario reiteró este viernes, antes de salir a la reunión, que su asistencia a la cumbre es por un tema de seguridad y no por algo ideológico, pese a que acudiría allá líderes de derecha de la región. Es más, a todas las invitaciones que hemos tenido de temas ideológicos de derecha o de extrema derecha en los Estados Unidos los hemos declinado porque no nos consideramos que somos así, señaló en una entrevista el día de ayer el mandatario Daniel Noboa en Guayaquil. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles serán los temas, las temáticas que tratarán? Y bueno, esperemos a ver qué va a pasar. Recién se reúnen mañana. Bueno, lo cierto es que ya el presidente está allá en Estados Unidos. Viajó el día de hoy, ya llegó. Y mañana será la cumbre, ¿sí?, de presidentes latinoamericanos con el presidente Trump. Bueno, y vamos con el ministro del Interior, John Reinberg. Vamos con la noticia, adelante. Bueno, ahora estamos acá en Estados Unidos terminando unas reuniones importantes con el Comando Sur y el Secretario de Guerra. Lo que buscamos es atacar las economías criminales que tanto daño le han hecho al Ecuador. Vamos a hacer un trabajo en conjunto donde estos grupos criminales van a ser severamente afectados. Eso es lo que buscamos, es un trabajo entre los dos países, es gracias a la cooperación internacional, a las relaciones del presidente Daniel Noboa que han sido fundamentales, y no solamente las relaciones, sino las decisiones que él ha tomado para enfrentar a estos grupos criminales. Bueno, ahí estaba entonces el ministro del Interior, John Reinberg. Bueno, da a conocer la colaboración que Estados Unidos presta a Ecuador para combatir al narcotráfico. Esperemos resultados, sí, es lo que se espera, claro. Esperemos resultados buenísimos, buenos, claro, porque como me dicen a mí, Flecha, y siempre lo han dicho y aquí lo hemos manifestado, los que caen son por ahí, unos cuantos que no tienen peso, los verdaderos líderes de estas bandas ya sabemos dónde están y bueno, y cómo se manejan ellos, de lejos y todas esas cosas. Lo que la ciudadanía guayaquileña y ecuatorianos manifiestan, piensan, sí, es lo que ellos disciernen. Dice, pero, chica, ¿quiénes son los que caen? Bueno, ahí nomás. Son cosas delicadas, muy delicadas, que a mí no me gusta tratar en realidad. No me gusta, porque no tengo por qué meterme en este problema.
un problema de fondo, sumamente de fondo y peligroso. Entonces, yo dejo que actúen las autoridades, ¿sí? Las autoridades. Hasta allí nomás, reportero Flecha. Proseguimos con opinión y controversia. Bueno, ¿y qué pasó con el director del IES? ¿Por qué renunció? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos con la noticia de la renuncia del director del IES. Adelante. Así es, apenas 20 horas después de que el presidente Daniel Noboa decretara la intervención al hospital del Instituto Seguro Social IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, se conoció la renuncia de Marcos Maldonado, quien era director general del IES. La salida ocurre en medio de una crisis que golpea al sistema de seguridad social. Está la incógnita de por qué renuncia justo en el momento en el que se ha ordenado la intervención a la Casa de Salud que se ubica al sur de Guayaquil y que pertenece al Seguro Social. Bueno, no se conoce el motivo, qué razón lo llevó a renunciar. Pero veremos a ver y podamos conocer las razones por las cuales renunció el director del Teodoro Maldonado Hospital del Seguro Social. Las cosas son feitas, en verdad. Es que de pronto hay cobardía, de ninguna manera. Pero enfrentarse solamente con las manos y con la boca, no. Así de fácil y así de simple. No hace mucho yo le decía, son casos sumamente delicados. De pronto alguien por allí dirá, flojo, cobarde, yo te pongo y te siento acá, pues y ven y habla. Y di lo que tú crees que debes de manifestar. Y es comprensible también la renuncia del director, de pronto, digo yo, pues no. Hay que tener familia, hijos, han de haber dicho, chica, ¿por qué, pues? ¿Por qué? Así están las cosas. ¿Y qué pasa con la revolución ciudadana? ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué pasó con el Tribunal Contencioso Electoral? Vamos con la noticia, a ver. Así es, ha sido dispuesto la suspensión provisional por 9 meses del movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral por parte del juez del Tribunal Contencioso Electoral Joaquín Viteri. La decisión fue tomada este 6 de marzo del 2026 después de que se admitió a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón, que vincularía con el caso Caja Chica a esta organización política. Así es, sí, reacción, sí, de parte de, a ver. Vamos a empezar con la primera reacción, la del líder de esta organización política, el expresidente Rafael Correa, quien en su red social X escribió: ¿se los habíamos dicho o no? Ya se convencieron de que estamos en dictadura. Tribunal Contencioso Electoral y el fiscal de bolsillo. Noboa quiere ganar las elecciones sin oposición. Esa ha sido su vida, una trampa continua.
que jugando limpio no nos ganan y por eso buscan sacarnos de la cancha antes de que empiece el partido. La gente ya no les cree y están tan indignadas que ni corriendo las elecciones solos van a ganar. Esos son pronunciamientos por parte de algunos autoridades dirigentes de esta organización política, aunque también han emitido un comunicado hace pocos minutos en el cual ellos indican lo siguiente: Ecuador vive uno de los momentos más oscuros de su democracia. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral pretende suspender a la Revolución Ciudadana por 9 meses, por pedido de la Fiscalía, lo que evidencia una vez más su intención de silenciar a la principal fuerza de oposición del país, que representa a millones de ecuatorianos. La intención es evidente: impedir que participemos con nuestro casillero en las próximas elecciones seccionales, ya que el periodo de suspensión que pretenden imponer coinciden con el proceso de inscripción de candidaturas. ¿Alguien duda aún de que vivimos en una dictadura? Ningún periodista, académico, fuerza política o actor social que se diga defensor de la democracia puede guardar silencio frente a una aberración judicial como esta. Cuando el poder usa la justicia para eliminar a la oposición, lo que está en juego ya no es un movimiento político, es la democracia misma. Hoy intentan callarnos a nosotros, mañana puede ser cualquiera que se atreva a levantar su voz. Hoy incluso usaron tanques y fuerzas militares para intimidar al pueblo sencillo de Quito, mientras el país se desangra todos los días frente a la inseguridad. Pero nadie se equivoca, la Revolución Ciudadana no se rinde. Interpondremos todas las acciones legales y democráticas necesarias para defender nuestro derecho y lo de los millones de ecuatorianos. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar con la Revolución Ciudadana. A defenderse, sí, queda. ¿Qué más se puede decir? A defenderse. ¿Será verdad lo que dicen los señores de la Revolución Ciudadana? Que es miedo en ir a las urnas, ¿sí? Compitiendo con el casillero, con los señores de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el casillero de la Revolución Ciudadana? 5. 5. Sí. Claro, antes era democracia popular, así es. Bueno, ¿qué podemos decir? Pues hay que esperar a ver qué pasa. ¿Qué van a hacer los señores de la Revolución Ciudadana? ¿Qué dirá el pueblo también? ¿Será miedo, creen ustedes, hermanos ecuatorianos? Lo cierto es que la cosa se está poniendo bastante kafkiana aquí en el país. Mejor ahí nomás. Porque yo no defiendo a nadie, no estoy en contra de nadie. Sino que, por favor, cuidado, nada más. Al buen entendedor, pocas palabras. Y vamos con el caso AAA también. A ver, adelante, la noticia, la información. Así es, sobre este tema del caso AAA, el abogado del alcalde de Guayaquil, el doctor Romero García, ha pedido que el Tribunal de Garantías Penales que lleva el caso AAA rechazó lo que es el pedido de nulidad por la defensa del alcalde de Guayaquil. A su vez, el abogado del alcalde pide lo que es la recusación para cambiar lo que es uno de los jueces
Vamos a ver qué pasa con don Aquiles Álvarez también. Se dice que mañana empieza, ¿sí? Y va a concluir por junio, imagino, que piensan ponerle 5 años. Bueno, mañana la audiencia será hasta junio, por ahí se van dilatando estos juicios. Por haberse sacado el grillete, todas esas cosas. Va porque va el juicio también sobre ese caso. Es que en verdad que uno mejor omite cualquier comentario. Porque lo cierto es que problemas de fondo. Y si uno de pronto emite un comentario, van a decir, es correísta, es lo primero que van a decir. Entonces, yo digo siempre, hay que esperar a ver qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Y qué pasa con el municipio de Guayaquil? Adelante. Así es, el Consejo Cantonal de Guayaquil demandó por inconstitucionalidad las reformas al COTAP. La califican de ley de asfixia municipal. Pues la alcaldesa encargada de Guayaquil, Tatiana Coronel, y los concejales explicaron los alcances de la demanda de inconstitucionalidad que presentaron hoy, viernes 6 de marzo, ante la Corte Constitucional a las reformas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAP. Hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley perversa. La presentamos porque vulnera nuestra autonomía, porque vulnera la autonomía de todos los GATS, dijo Tatiana Coronel. En el Salón de la Ciudad, la alcaldesa calificó a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional como ley de asfixia municipal. La reforma al COTAP condiciona parte de las transferencias estatales al cumplimiento de metas de inversión para concejales guayaquileños. Esto afectará los programas sociales de la ciudad, indican. La normativa también establece que los GAP provinciales y municipales deberán determinar al menos el 70% de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a gastos no permanentes, es decir, inversión en obras, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes activos públicos vinculados a la prestación de servicios y el ejercicio de sus competencias. El otro 30% podrá destinarse a gasto corriente. Bueno, ahí está. Interpone también el municipio de Guayaquil una demanda de inconstitucionalidad a esta ley reformatoria del COTAP. Lo cierto, creo que ya van como 15 más o menos, algo así. Ya van como 15. Esperemos a ver qué resuelven los señores jueces, miembros de la Corte Constitucional. ¿Sí? Ellos son los jueces, ¿no? Ellos son los que tienen que resolver. Vamos a ver qué pasa. Así están las cosas. Bueno, con esto, hermanos ecuatorianos, nos estamos retirando con esta información del municipio. Queremos agradecerle su sintonía. Muchísimas gracias. Será hasta el día lunes, ¿sí?, en que estaremos con un programa igual de opinión y controversia. No dejen de ver el semanario Flechazo Informativo, el resumen, el compendio de las noticias de la semana el día domingo, con la abogada Eva Esperanza Quinde Moreno, a partir de las 16 horas con 30 rayitas, 4 en la tarde 30 rayitas. Buenas noches.
Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.